a nuestro programa, licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te está escuchando. Bueno, he querido conversar con usted la mañana de hoy sobre este asunto del informe del Contralor sobre lo que ha pasado en el Puerto de las Américas por los pasados 10 años, que es el periodo que ellos cubren, aunque hace referencia a unas contestaciones que recibieron en el proceso de redacción el año pasado. Pero recuerdo haber hablado en muchas ocasiones, hemos tenido usted y yo muchas conversaciones al aire sobre el tema del Puerto de las Américas y la importancia del mismo. Bueno, me gustaría de entrada escuchar su comentario sobre lo que está en el informe, lo que refleja el mismo, y luego ir a una serie de detalles sobre los hallazgos y también las fotos que ilustran también los elementos de deterioro, ya no un asunto subjetivo, sino ahí claramente expuesto en el informe. De entrada, su comentario sobre el particular, licenciado. Sí, para las personas que no han seguido este tema que lleva más de una década, ¿verdad? Sería bueno un poquito de contexto para que se entienda el desastre, ¿verdad? Y la tragedia que ese informe corrobora. El Puerto de las Américas se concibió como un proyecto de desarrollo económico que podría sacar a Puerto Rico de la constante crisis económica que hemos sufrido. Se anticipaba un puerto de transbordo internacional fuera de las leyes de cabotaje, que con zona libre y valor añadido, que implicaría que toda la zona sur sería un conglomerado de servicios industrial de la mejor categoría. Esos sueños se vinieron abajo por diferentes factores, ¿verdad? El puerto se veía por los opositores como una carta de desarrollo económico que eliminara o redujera la dependencia de los Estados Unidos, y aquí hay sectores políticos que lo que quieren es aumentar la dependencia por cuestiones político-partidistas de Puerto Rico, y por ende veían ese proyecto con muy malos ojos porque implicaba enlazarse con otros países de América Latina, de Centro, Sudamérica y del resto del planeta. Y eso, pues, esas mentalidades estrechas coloniales no lo pueden entender. Por otro lado, se dio una batalla bien grande entre los grandes intereses de cabotaje de San Juan, los importadores, las marinas navieras, para tratar de descarrilar el proyecto, por razón de que significaría un nuevo polo de intercambio comercial en el sur, y como sus infraestructuras y sus negocios están en San Juan, lo veían como una amenaza. Yo recuerdo una vez fui a Mida a expresarle por qué el puerto era importante, y le dije, pues múdense a Ponce, extiendan sus operaciones, creen alianzas para que puedan también participar de los beneficios de la infraestructura del puerto, y ellos lo rechazaron. También vino la lucha partidista, ¿verdad? PNP y PPD, cada vez que algún partido ganaba las elecciones, cambiaba la ley, imputando al otro partido que no había hecho nada bajo, ¿verdad?, el mandato anterior, y eso ocasionó varios cambios a la ley que eventualmente convirtieron a la ley en una inoperante, porque, José Elías, yo no tengo la cuenta bien clara, pero yo creo que hace más de 6 a 8 años que realmente no hay un cuerpo directivo eficiente y constante, ¿verdad?, permanente en el puerto. De hecho, uno de los hallazgos que hace la Oficina del Contralor es que la alcaldesa no ha nombrado los miembros de la Junta de Directores, y eso es bajo esta ley, pero bajo la ley anterior tampoco los nombró, la ley que aprobó García Padilla. O sea que el puerto lleva inoperante desde los tiempos de García Padilla, por razón de que la alcaldesa no ha nombrado a las personas. Y aquí yo veo, José Elías, como dice el informe, dos elementos que son dramáticos. Número uno, que ha habido una voluntad de no dejarle paso al puerto, de tratar de obstaculizarlo, porque cuando tú ves la historia y todo lo que se publicó sobre el Puerto de las Américas, que esta emisora y el periódico La Perla fueron, ¿verdad?, los portavoces de todos esos escándalos. Eso era prácticamente semanal, ¿verdad?, todos los problemas que tuvo el puerto por razones sectarias y político-partidistas. Y esa situación, pues está corroborada en el informe. Hubo una oposición, una dejadez, una irresponsabilidad en el manejo de las operaciones administrativas del puerto, que pues obviamente lo llevaron a que esté allí abandonado y perdiéndose una inversión, José Elías, de $300 millones perdidos
y que lamentablemente, pues no, como van las cosas en Puerto Rico, no anticipo que haya medidas, ¿verdad?, de investigación y de acusaciones finalmente por la negligencia crasa en el cumplimiento del deber. El otro asunto, ¿verdad?, es que el informe señala cómo están las infraestructuras y el abandono. Está documentado por fotografías el abandono de los equipos y de las instalaciones del puerto, lo cual implica una total irresponsabilidad, una negligencia criminal en el cumplimiento del deber. Ahora mismo la falta de nombramiento de la alcaldesa a los miembros de la Junta, el contralor o la contralora señala que ha impedido que se dé la transferencia de los activos, tanto que lloraron porque se transfirieran los activos al puerto de Ponce, los activos que tenía la corporación previa del Puerto de las Américas, y todo eso se ha paralizado porque la alcaldesa no ha nombrado, y viste las excusas que pusieron, unas excusas totalmente banales para no haber llevado a cabo los deberes que hubieran implicado que el puerto pudiera seguir operando. Y esto llora ante los ojos de Dios, José Elías, porque Puerto Rico lleva desde el año 2005 una crisis económica. El proyecto del Puerto de las Américas se inició ya, ¿verdad?, empezando la década de los 2000, y fue adoptado y promovido por las organizaciones principales del sur. ¿Recuerdas? DISUR, que también que murió finalmente a manos de la alcaldesa. ¿Te acuerdas? La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, que adoptó el proyecto como un proyecto estratégico. Esas iniciativas también fallecieron en el camino. Obviamente no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. La gente se fue cansando de la ineficiencia, de la irresponsabilidad, de la negligencia criminal de la administración municipal que tiene el puerto desde el 2009. José Elías, ¿te acuerdas que en el 2009, cuando cambia la administración, que entra Fortuño, había un contrato de operador que se había suscrito y que, pues, a petición de la alcaldesa no se puso en vigor porque ella quería reevaluar el proyecto y todo esto? Y del 2009 al 2020 la alcaldesa ha tenido control de ese proyecto y ya ves lo que ha resultado y lo que corrobora. Ya no es que lo dice PAB o La Perla o Rolando Emanueli, lo dice nada más y nada menos que la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Me parece que debe hacer el pueblo bien claro que aquí la impunidad no debe funcionar, debe haber una responsabilidad no solamente política, sino civil y criminal por las actuaciones. O sea, no es poca cosa, 300 millones de dólares, particularmente la situación de Puerto Rico. Y esa falta de mantenimiento de los equipos y dejadez sobre las instalaciones del puerto, que hay que ser justos, ¿verdad? El huracán afectó el puerto, pero ¿qué se ha hecho para que el puerto se reconstruya si ni siquiera tiene junta de directores? O sea que no es que las cosas no caminen porque son difíciles o porque hay mucha oposición, es que si tú no nombras a las personas encomendadas para echar para adelante el puerto, pues no se llega a primera. Los puertos no caminan si no tienen la ayuda de las personas que los dirigen, ¿no? Y eso pues requiere que se investigue y que eventualmente se adjudiquen las responsabilidades. La infraestructura está ahí, ¿verdad? Porque la gente preguntará, ¿y qué va a pasar? ¿Qué hay con el puerto? ¿Se va a perder finalmente? La infraestructura está ahí, lo que falta es voluntad política para echar para adelante el proyecto. La logística del comercio marítimo internacional cambia constantemente, hay oportunidades, hay otras puertas que se cierran, y sin tener gente de visión, gente que no le tenga miedo a enlazarse con el comercio internacional, con otros países, pues el proyecto nunca va a entrar en vigor. Siempre hablamos de que tenía que haber una visión internacionalista en ese puerto, porque es de la única manera en que tú atraes tráfico para que entonces se puedan establecer centros de valor añadido que generen empleos bien remunerados en Ponce, ¿verdad?, y la región sur de Puerto Rico. Así que me siento muy consternado en el sentido de que me trae terribles recuerdos de todas las luchas que se dieron durante años para que el puerto echara para adelante, y que eventualmente una entidad gubernamental como la Oficina del Contralor esté ratificando ese desastre, pues
es muy doloroso para Ponce y la región sur. Una de las razones que da la gerencia para no haber nombrado las posiciones que siguen vacantes en esa junta de directores es porque no ha encontrado a personas, a un economista certificado, un arquitecto planificador certificado que sea residente bona fide de Ponce. Y por otro lado también está la situación de que no se ha nombrado a un ingeniero civil certificado y también a un representante del sector de los pequeños y medianos comerciantes de Ponce, residentes bona fides en Ponce. Quiero ir un momento sobre este asunto porque recuerdo la discusión que la razón por la cual se buscaba eso era para poder tener el interés en la dirección de este proyecto de gente que sintiera por el particular porque estaban basados aquí en Ponce. La excusa es que no se encontró ninguno, licenciado. José Elías, eso es una mentira monumental. Ponce tiene una escuela de arquitectura, José Elías. Ponce tiene un centro de pensamiento, un centro intelectual y académico sobre la arquitectura. Dime tú que no pudieron conseguir uno entre los profesores, entre los graduados. Eso es realmente una excusa bien banal. Lo mismo con los ingenieros. Es absurdo que en Ponce no se pueda conseguir un ingeniero residente que tenga las cualificaciones mínimas que exige la ley. Y de más está hablar, ¿verdad?, que es evidente que hay cientos de personas dentro de los pequeños y medianos comerciantes en Ponce que pudieron haber asumido esa plaza de representación de los pequeños y medianos comerciantes de la Junta de Directores. Lo que aquí se está promoviendo es que el puerto no camine porque no hay voluntad para nombrar. Imagínate, si es que la alcaldesa no encontró esos profesionales dentro de las huestes del Partido Nuevo Progresista y ese era el criterio rector, pues ya tú ves cómo el sectarismo partidista mata los proyectos. Y si no encontró ingenieros, arquitectos y representantes del sector de los pequeños y medianos comerciantes dentro de las huestes del PNP, muy mal que anda ese partido aquí en Ponce, ¿verdad? Así que de cualquier forma que tú mires esta negligencia criminal de la alcaldesa en torno a no nombrar a los miembros de la Junta de Directores, se nota el absurdo de esa inacción y se nota que lo que pasa es que no creen y no quieren que el proyecto, es una cuestión ya deliberada, no quieren que el proyecto del Puerto de las Américas eche para adelante porque ellos lo que quieren es fomentar la dependencia de los Estados Unidos, que es lo que les genera votos mediante las promesas falsas de que van a conseguir más fondos federales y la estadidad eventualmente. Bueno, y a eso entonces vamos al otro punto, tiene que ver con el hallazgo 2, habla del desembolso de fondos públicos sin utilidad por concepto de administración, diseño, construcción, inspección y operación del puerto y también de eficiencia y administración de los documentos fiscales. Quiero un momento, antes de pasar sobre el asunto del dinero, sobre el tema de los documentos que reseña el informe de destrucción de documentos, licenciado. Sí, por eso hay actividades criminales bien serias, o sea que en realidad el informe no es una banalidad de violaciones administrativas. Aquí hay una conspiración criminal, no solamente para matar el puerto, despilfarrar los $300 millones, sino para ocultar y encubrir la situación de irresponsabilidad. O sea, ¿cómo tú puedes decir que no tienes la culpa de que el proyecto de las Américas ha fracasado si realmente nunca hiciste lo mínimo, que era poner gente competente al frente del proyecto para que eventualmente ellos dijeran se puede o no se puede? Pero eso ni siquiera eso ocurrió. Y esto obviamente exige la presión pública, José Elías. Esto no se puede, no es un issue que se debe abandonar, porque en la medida que presionemos para identificar qué se hizo mal y quiénes fueron los responsables, podríamos salvar lo que queda del proyecto para encaminarlo en los años venideros. Así que es importante la investigación, el análisis y el tramitar cualquier tipo de reclamación civil o penal que están disponibles en el ordenamiento. Con ese informe de auditoría está probado el trámite irregular y corrupto de las personas que estaban al frente del puerto y es cuestión de iniciar las investigaciones dentro de los organismos correspondientes. Incluso hace referencia el informe a la compra de fincas, Percom, Ponce Bayland y un solar catalogado como solar A. Se hizo un descenso millonario en esas propiedades y bueno, también están las fotos
sobre condiciones en las cuales están esas fincas. Se le pagó el dinero a los propietarios de esos terrenos, a cada cual pues resolvió su situación económica, ¿no? Lo que iba a generar con ese dinero, pero finalmente pues se quedó ese terreno baldío ahí, licenciado. Sí, esa es la famosa finca Percón, que era son fincas para la expansión del Puerto de las Américas. Tú dentro de tu planificación dices cuánto terreno vas a necesitar y se inician los trámites de expropiación, y en la expropiación hay que pagar justa compensación. Y tú despilfarras el dinero. Si luego de iniciar el trámite, de consignar lo que tú entiendes que es la justa compensación y de la sentencia que dicta el tribunal, tú no haces nada con la finca y se queda la finca ahí, abandonada, como cuando vamos camino a La Guancha, podemos ver a mano derecha ahí, como esa finca está totalmente abandonada y perdiendo utilidad, cuando debió ser estacionamientos para contenedores, áreas de valor añadido, y es una consecuencia directa de la inacción, ¿verdad? Esto contemplaba también inversiones en las áreas de Vallas Torres, inversiones de carreteras. ¿Te acuerdas los proyectos de Ponce en Marcha relacionados al Puerto de las Américas? Se hicieron inversiones sustanciales para que el puerto tuviera los requisitos mínimos de logística y de infraestructura para que pudiera operar, pero si el puerto se murió o lo mataron voluntariamente, pues todas esas infraestructuras son inoficiosas y por ende son despilfarro de dinero, lamentablemente, José Elías. Licenciado, quiero agradecer su tiempo, la oportunidad que nos ha brindado a conversar en la mañana de hoy sobre esto. Pues ciertamente de estos temas que uno nunca hubiese previsto que íbamos a tener que estar hablando 20 años después, estar hablando de pues una certificación de un fracaso, de algo que fue tan valioso y que inspiró tanta esperanza en un momento determinado como era el proyecto del Puerto de las Américas. Sí, José Elías, yo siempre digo que la esperanza es lo último que se pierde. Es doloroso ver todo este proceso, pero tal vez viendo la irresponsabilidad y corrupción de los que participaron en su mala administración, pues nos da la base para ver qué es lo que tenemos que hacer para que el proyecto se pueda rescatar. Las infraestructuras están ahí, hay que invertir para reconstruir las grúas y invertir para reconstruir el muelle 1 y 2, pero hay la oportunidad, y si luego de noviembre hay algún equipo administrativo en Ponce que tenga voluntad política, pues hay que seguir empujando el proyecto. Gracias como siempre, licenciado, por su tiempo, y estaremos hablando más adelante. Que tenga buen día. Como no, José Elías, estamos al habla y que pase buen día. Bueno, acaban de escuchar ustedes